son de la piel, del hígado, de lo que son riñón, páncreas, etcétera, se da a través de lo que es la mitosis. Ahora vamos a ver lo que es la meiosis. Cada uno me va a ayudar con la lectura para que de esta manera también estén partícipes del tema. La primera parte dice meiosis y gametogénesis, variabilidad genética. Ayúdame con la lectura, Adriana, de esa partecita. Ok, profe. La meiosis y gametogénesis, variable genética. División celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromoso- cromosómico del número original, es decir, de una célula diploide 2N se forma cuatro células haploides N. Ocurre en los orgasmos sexuales de animales y plantas. Órganos, órganos. Ya, gracias. Como decía, esto ocurre en lo que son los órganos sexuales. Ya trabajan a través de lo que son los gametos. De lo que son 2N por divisiones meióticas se convierten en N. ¿Ya? Y todo esto, igual que lo que era el ciclo celular, también tiene procesos o también llamados etapas. Veamos lo que son las etapas. Me va a ayudar la lectura, Cristel. Etapas. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones. La primera división meiótica, meiosis uno, es una división reductiva que produce dos células haploides a partir de una sola célula diploide. La segunda división meiótica, meiosis 2, es una división ecuacional que separa las cromátides hermanas de las células haploides. Gracias, Cristel. Como dices aparte, la meiosis es un proceso que implica dos divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es reductiva porque las células de ser 2N, así como acá arriba, se convierten en N, mientras que la meiosis 2 ya simplemente, como ya hay dos Ns, o sea, separado N y N, estas se dividen y se vuelven 4 Ns. ¿Ok? Por eso simplemente es ecuacional, es en cantidad. El otro sí es reductivo porque se divide en la mitad la cantidad diploide a haploide. Dentro de lo que son estas divisiones, tenemos lo que es la primera. La meiosis 1 también división reduccional. La primera parte me va a ayudar la lectura, Estefano, hasta periodos. Estefano, ya eso también de paso también va como asistencia. Ludwig, Sí, profesor. lee por favor. Meiosis 1, división reduccional hasta periodos. Meiosis 1, división reduccional. De una célula, 2N, se forman dos células, N. Profase 1. Es la fase más compleja de la meiosis. En el hombre, la meiosis puede durar 24 días y solo la profase 1 dura de 3 a 14 días. Esta fase compleja presenta los siguientes periodos. Gracias. Como decía, la profase 1, ¿sí? Se caracteriza por la extensión del tiempo en el cual demora. Puede durar 24 días, como ven. Dentro de esta profase 1 también hay una subdivisión. Cada una de estas subdivisiones también tiene un objetivo, ¿sí? Ayuda a diferenciar qué procesos se van realizando dentro de cada uno de ellos. El primero es el leptonema, ¿ya? Que está dentro de la profase 1. Ahí me va a ayudar la lectura Michael.
Michael, Sara no está tampoco. A ver, otro. Randy. Randy. Sí. Lee, por favor, leptonema. Leptos delgado, nema filamento. Comienza la condensación de la cromatina, que presenta engrosamientos denominados cronómeros. Generalmente cromosomas se polarizan, adhiriéndose en una región de la envoltura nuclear, adoptando la forma de un ramillete. Gracias. Esta primera parte, leptonema, significa formación de filamentos delgados. Comienza la condensación de la cromatina, que presenta engrosamientos denominados cromómeros. ¿Sí? Mayormente, estos tienden a diferenciarse por el grosor de algunos de ellos y por el estiramiento de otros. O bien, hay formación de filamentos, solo que estos filamentos se van a agrupar bastante, se van a condensar. ¿Sí? Esa es la primera parte de la profase 1, lo que es el leptonema, que significa la condensación de la cromatina. Es la única palabra clave que tienen que aprender y la que tienen que subrayar. Luego tenemos la siguiente, que es el sigonema. Ahí me va a ayudar la lectura Estefano. Leo la otra parte, ¿no, profe? Sí, el 2, sigonema. Sigonema. Sigo igual adjunto unión. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis. Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica llamada complejo sinaptonémico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos. Gracias, Estefano. La palabra sigonema, como dice, viene de unión. Y la palabra que ustedes deben remarcar dentro de ese texto es la sinapsis. ¿Ya? Los cromosomas homólogos se van a parear. Y ese proceso es llamado sinapsis. O sea, se van a juntar para poder realizar lo que es el intercambio genético. Y se unen mediante una estructura proteica, lo que se le llama complejo sinaptonémico, ¿ya? Que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos. Ahí subrayan ustedes sinapsis, ¿ok? Ocurre una sinapsis a nivel de lo que es la meiosis. Luego tenemos la 3, que es el paquinema. Me va a ayudar Daniel Cayo. Daniel, ya no está Daniel. Adriana, Paquinema, ¿no es cierto, profe? correcto. Paquinema. Paqui igual grueso. Los cromosomas más homólogos constituyen tretadas. Cada cromosoma se observa como un cuerpo doble, formado por dos cromomatides. Los cromosomas homólogos realizan la crossing over recombinación genética, es decir, intercambian pequeños segmentos de cromática, genes. El crossing over
Es importante porque permite la variabilidad de los gametos. Gracias. La palabra paqui. Seguramente ustedes han escuchado paquidermo. ¿A quién les dicen paquidermos? A ver, los que les gusta ver Animal Planet. ¿A quién les dicen paquidermos? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda a quién le dicen paquidermos? Un animalito que tiene trompa. A los elefantes. ¿Y por qué les dicen paquidermos? Como dice la palabra, paqui es grueso, dermos es piel. Significa son aquellos que tienen la piel gruesa y los elefantes presentan la piel bastante gruesa. Por eso se les llama paquidermos. Acá estamos hablando del paquinema. Simplemente los cromosomas van a unirse y van a aparecer de una estructura más o menos engrosada. Acá en el paquinema ocurre el proceso llamado, subrayalo, el crossing over, que ayuda a lo que es la variabilidad de los gametos, o sea, la variabilidad genética o proceso de crossing over ocurre en el paquinema, que está dentro de la profase 1. De esa manera ustedes se van dando cuenta de las palabras clave, las cuales tienen que subrayar, porque es al final lo más importante de eso. Luego tenemos diplonema. Ahí me va a ayudar la lectura Cristel. Diplonema. Diplos dobles. Los cromosomas apareados empiezan a separarse manteniendo puntos de unión llamados quiasmas. Quiasma ignitis. Ya, diplonema, como decía, los cromosomas apareados empiezan a separarse, manteniendo puntos de unión. Esos puntos de unión se les llama quiasmas, ¿sí? Esos son los de acá, ¿sí? Por eso aparecen unas X, ¿ya? Eso pasa en la etapa del diplonema. Hay la aparición de los quiasmas, ¿ya? Es lo que tienen que subrayar. Luego, en la profase 1 tenemos la metafase 1. Como se han dado cuenta, la profase 1 es la que se subdivide, ¿ya? Y cada una de esas subdivisiones ayuda a tener una característica propia de todo este proceso. Ahora tenemos lo que es la metafase 1. Ahí me va a ayudar la lectura, Sara. Segunda llamada para Sara. Bueno, Sara está ausente, ¿sí? Está ahí está conectada, pero ya no está presente en el salón. Ya seguramente después ya le darán un aviso. Ahora me ayuda Randy. Randy. Estefano. Sí, profe. Estefano. Lee por favor metafase 1. Metafase 1. Las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en esa región. Se encuentran unidos a las fibras del huso con el cinetocoro, formado la doble placa ecuatorial. Gracias, Estefano. Como dice, va a haber lo que es la formación de la doble placa ecuatorial. O sea que los cromosomas se van a mover hacia el centro de la célula, ¿ya? Al moverse hacia el centro de la célula, van a producir lo que es una placa ecuatorial. Es como ustedes ven el planeta Tierra. Al medio está la línea ecuatorial. Igual pasa con lo que son los cromosomas.
van a formar lo que es la placa ecuatorial a nivel de celular, ¿ya? Por eso se les llama lo que es unión central o formación de la placa ecuatorial celular. Luego tenemos lo que es la anafase 1. Me ayuda Daniel Cayo. Acá está el profesor. Lee por favor anafase 1. Anafase 1, profesor. Sí, anafase 1. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe a cortamiento de las fibras del uso y denomina disyunción. Ya, gracias. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos, ¿ya? O sea, se van, como puede decir, al polo norte y al polo sur. Y esto se da porque las fibras del uso se van acortando. Y este proceso se llama disyunción. Esa palabra tienes que marcarla. La disyunción está dentro de la anafase 1 de lo que es la meiosis 1. ¿Sí? No te olvides. Finalmente tenemos la telofase. La telofase me va a ayudar a la lectura Adriana. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca y los nucleolos. De esta manera se forma el núcleo haploide. La división nuclear es acompañada por la división citoplasmática citocinesis 1. Luego, la citocinesis 1, la células formadas aumentan su volumen celular y duplican sus centriolos. Este periodo se le llama intercinesis y está comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Gracias. Telofase significa ya como el cierre de un telón, el cierre de una parte de un capítulo. Los que les gusta ver obras teatrales, siempre hay la parte de lo que es el telón. El telón siempre ayuda a lo que es la finalización de algún acto. Y también se le conoce acá telofase porque es la última parte de la meiosis 1. Como características fundamentales, dice los cromosomas llegan a los polos opuestos, la carioteca se reorganiza, por lo tanto ya se ve la formación de un núcleo definido, ¿sí? Y ya se forman los núcleos haploides, ¿ya? Por lo tanto ya se han separado, ya no son 2N, sino son N. Y también N se les llama haploides. Acá ocurre lo que es ya la división citoplasmática. Cuando se separa el citoplasma, se llama citocinesis, es el mismo nombre que nosotros vimos en lo que es la mitosis. Citoplasma, cinesis, movimiento del citoplasma. Luego de haber ocurrido ese movimiento, las células agarran un volumen ya normal, ¿sí? Como célula ya propiamente dicha, y sus centriolos se duplican. Esta etapa se le llama intercinesis. Significa que es un periodo intermedio entre lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Toda esta parte es la meiosis 1 y la telofase, como sería la última parte de la meiosis 1, lo consideran como ya parte intermedia para lo que va a ser la meiosis 2. Nosotros vemos en este gráfico que acá había una condensación, ¿sí? Vean los filamentos cómo se han condensado, se han juntado, luego se ha formado en lo que es una placa ecuatorial, lo que ocurre en la metafase 1, ¿sí? Luego, como ven, se van separando hacia los polos, la anafase, y finalmente ya está la formación, separándose lo que son los citoplasmas, cada quien con su núcleo. Esto sería lo que es la telofase, ¿ya? La meiosis 2, simplemente, luego de haberse formado estas dos células haploides, cada una de ellas va a ocurrir lo que es un proceso mitótico.
Si ustedes recuerdan lo que hicimos la clase pasada de lo que era el ciclo celular, ocurrió una mitosis. Igual va a ocurrir en la meiosis 2, ¿sí? Ya no va a convertirse, no va a haber una separación de lo que son el material genético. Acá sí hubo, ¿sí? De 2N pasó a N, pero acá ya tenemos NN, ¿sí? Simplemente se va a mantener haploide y haploide, haploide y haploide, ¿sí? Y el proceso va a seguir los mismos pasos, lo que son profase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Solo que a través de un proceso mitótico, ¿ya? Simplemente división, los mismos procedimientos. Los cromosomas se van a la placa ecuatorial, luego se van a los polos, luego se van separando los citoplasmas. Eso va a ocurrir acá, lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que ya no va a haber reducción del material genético. Y obviamente tenemos lo que son, en este caso, los espermatozoides, ¿ya? Y esto se da a nivel de lo que son la formación de los gametos femeninos. ¿Se dan cuenta hasta acá? Es parecido lo que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Dense cuenta la gran variedad o la gran diferenciación en lo que es la formación de ambas células, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Porque ambos van a cumplir diferente función, ¿sí? Uno se va a llevar prácticamente todo el citoplasma, pero va a ocurrir el mismo proceso. Se van a separar, o sea, primeramente van a estar en el medio, luego se separan a los polos, finalmente, como ves acá, ya se van a formar una estructura grande, lo que es ya una célula propiamente dicha, y cuerpos polares, ¿ya? Que son haploides. Los cuerpos polares simplemente son acompañantes de lo que es el óvulo. Dense cuenta, de todo este proceso, solo se da la formación de un óvulo. En cambio, en el proceso de lo que son los gametos masculinos, va a haber 4 espermatozoides, ¿sí? Es por eso la gran diferencia cuando se da lo que es la etapa de la fecundación. Ustedes ven que hay millones de espermatozoides que tratan de fecundar un óvulo, ¿verdad? Es porque el mismo proceso de lo que es la formación de estos gametos te indica acá la formación de un solo óvulo y acá te indica la formación de muchos más espermatozoides. Por eso nosotros podemos ver solo un espermatozoide, el que es más apto, se puede decir que es el que va a poder fecundar al óvulo, que también es haploide. Obviamente, haploide más haploide te va a dar un organismo diploide, que es el cigoto o el huevo fecundado. Acá tenemos lo que es la meiosis 2. Como les dice, la meiosis 2 simplemente ocurre un proceso mitótico. Es una división ecuacional. La primera, no te olvides, la meiosis 1 era una división reduccional. La meiosis 2, división ecuacional. Acá se originan 2 células haploides a partir de una célula también haploide, formada durante la meiosis 1. Acá tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La primera, profase 2, me va a ayudar la lectura, Cristel. Profase 2 se desorganiza la envoltura nuclear y los nucleolos se observan cromosomas que constan de 2 cromátides unidas a nivel de centrómeros. En esta etapa no hay recombinación genética. Gracias. Ahora, Randy, Sí, profe. lee por favor metafase 2. Los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula, formando una placa ecuatorial. Gracias. Estefano, Sí, profe. lee por favor anafase 2. Las cromatildes de cada cromosoma doble se separan y se desplazan hacia los polos opuestos.
de la célula, es decir, se reparte en forma equitativa el ADN. Gracias, Estefano. Daniel, Sí, profesor. lee telofase 2. Telofase. Sí, Los cromosomas llegan a los polos celulares, se construyen la envoltura nuclear y los nucleólogos. ya, gracias. Como ven esta parte, es los mismos procesos que ocurren en todas las profases, todas las metafases, todas las anafases y todas las telofases. Profase, se desorganiza la envoltura nuclear. Por lo tanto, todo lo que es el cromosoma se condensa. ¿Ya? En la metafase, ya saben, formación de la placa ecuatorial. O sea, en la zona media de las células se van a juntar los cromosomas. La anafase 2 se desplazan hacia los polos opuestos, ¿sí? Y se reparte en forma equitativa el ADN. Finalmente, la telofase 2, las cromátides llegan a los polos celulares, se construye la envoltura nuclear y los nucleolos ya obviamente ya se han separado y formado nuevas células, ¿ya? En la formación de nuevas células. Como se dan cuenta, todos estos son parecidos. Si ves la metafase 1, anafase 1, telofase 1, son similares en sí, su procedimiento es el mismo. Igual va a ocurrir con lo que es la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase cumplen prácticamente los mismos procesos, ¿sí? O sea, si tú repasas solo uno, prácticamente estás repasando de todos. La única gran diferencia es que la meiosis ocurre en gametos y la mitosis ocurre en las demás células somáticas. Ahora, la gametogénesis. Gameto son las gónadas las que van a formar todas esas células sexuales. Génesis significa origen, origen de las células sexuales. Dice que es el proceso de elaboración de gametos, ya sea espermatozoides y óvulos, y este proceso se realiza en los testículos y ovarios. Si vemos acá cómo se da ese proceso de una manera mucho más simplificada, espermatogénesis, ¿sí? Tenemos el espermatocito de primer orden, el cual, ven acá, 44XY, se va a dividir 22X y 22Y. Luego acá, ¿sí? Ya como es una división de meiosis 1, acuérdate hasta acá es meiosis, ¿sí? ¿Te acuerdas? De 44 se parten en la mitad, 22 y 22. Es como decir, de 2N pasa N, NN, es lo que pasa. Luego de haber acabado la meiosis 1, está la meiosis 2. Mira lo que pasa, de 22X, 22X, 22X. Ya no hay 11, 11, sino es 22, 22. Por lo tanto, esta es la meiosis 2, es mitótica, es un proceso mitótico. Y acá, 22Y, 22Y. Y ya la formación de lo que son las espermátidas, ¿ya? Obviamente, el cromosoma X y el cromosoma Y son fundamentales para determinar el sexo de la criatura, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado eso, ¿sí? XX, mujercita, XY, varón. Pues si dice acá 22X, 22X, va a haber una niña. Y acá, como es 22Y, 22Y, este va a dar origen a un niño, ¿ya? Porque obviamente eso se va a dar cuando se una al óvulo. El óvulo tenemos acá en rosado, en el lado derecho, que es la ovogénesis, formación del óvulo u origen del óvulo. El ovocito primario al nacer hay unos 400.000 ovocitos en el ovario, ¿sí? En la primera división meiótica se forma un corpúsculo polar y lo que es el óvulo en sí. Vean la gran diferencia entre ambos, ¿sí? Obviamente, acá se va a dar lo que es el proceso de la fecundación cuando logra unirse
con el espermatozoide. Este ovocito secundario que también ha sufrido lo que es la partición o división de la cantidad de cromosomas. Vean, 44X, 22X y 22X. ¿Ya? También llamado el ovocito secundario. Luego de tener 22X, ¿qué va a pasar? Va a ir al proceso de lo que es la meiosis 2. Date cuenta, acá ya no hay reducción. Simplemente se mantiene 22X, 22X. Y se forma el segundo corpúsculo polar. Y acá ya tenemos lo que es el óvulo. ¿Ya? Te das cuenta que hay una parte de célula de lo que son tejido, corona radiada. Esta zona ayuda a lo que es sensibilización a la hora de la fecundación. Son los que tienen mecanorreceptores para poder aceptar al espermatozoide que logra ingresar, y luego de haber ingresado, esta membrana se vuelve como un escudo. ¿Sí? Ya no ingresa ningún otro espermatozoide. Por eso es bastante sensible. Acá dice, en los seres humanos el espermatozoide se une a un ovocito secundario y esto constituye el estímulo para la segunda división meiótica. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Está ocurriendo lo que es la fecundación. Obviamente, acá ha entrado el gameto masculino, o sea, el cromosoma Y, que se está uniendo al cromosoma X. Obviamente va a dar un individuo masculino, un varoncito. Si hubiera venido este de acá, un 22X, obviamente hubiera salido una mujercita. Es así como se da el proceso de lo que es la meiosis, ¿ya? Fundamental para que ustedes puedan entender que todo proceso tiene que darse siempre a través de una escalera de ciclos sistematizados. Como ven, todo es ordenado, no es al azar, todo se basa en un orden. Y ese orden obviamente ayuda a lo que es el desarrollo de estas células sexuales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya. Ahora, para continuar, ¿se acuerdan que en la anterior clase les había dicho que íbamos a desarrollar una que otra pregunta al azar? A cada uno de ustedes les iba a preguntar del tema que habíamos realizado, de lo que era el ciclo celular. Ahora vamos a hacer eso. Vamos a realizar una que otra pregunta al azar para ver si ustedes lo han realizado también. Eso va a ayudar o ayudar a sondear más que nada si han trabajado o no han trabajado. Ya estamos ahí, como ven. Vayan a esa página, ¿sí? Para ver. Les doy 2 minutos para que vayan a esa página, busquen esa separata y a cualquiera le voy a preguntar. Van a leer su pregunta, van a decir su alternativa y el por qué marcaron eso. 2 minutitos y empiezo con los que están presentes. Va a ser como un sondeo de evaluación, nada más. Listo. Ahora sí, procederé a preguntar a quien sea, ¿sí? De los que están presentes.
porque obviamente eso han tenido que ya realizarlo, ya no es que recién lo van a hacer. La número 1 me va a responder Adriana. Profe, la C. Lee la pregunta, dime la alternativa y dime por qué. Las neuronas se encuentran en un estado denominado G0. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad de formar de una célula hija. Dice, las neuronas se encuentran en un estadio denominado G sub 0, dice. ¿Por qué dices, Adriana? Porque pierde la forma de una célula hija. Ya. ¿Cuál es la característica de la etapa G sub 0? Adriana. ¿Cuál es el concepto de definición de G sub 0? Es un estado de fase del ciclo celular que pierde la capacidad de forma celular hija. Ya puede ser que sea un estado de latencia en el cual no se puede realizar ningún proceso, ¿sí? Es como un estado neutro. Está bien, Adriana, muy bien. La número 2, Cristel. En el punto de control ubicado al final de la frase Q1 se verifica que la repartición de la energía adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristel? A ver, alguien que diga el porqué de la número 2. Daniel. En el 2, profesor, en el donde dice punto de control Sí, en el ubicado. 2. Sí, ese. Mm, A ver, Adriana, ¿tú qué marcaste en la 2? Profe, que marque la que hice se separa correctamente el circular. ¿Por qué marcaste esa? Ya. Veo que no están realizando las actividades como deben ser. No es simplemente marcar una alternativa y a ver si es verdad o es falsa. ¿Sí? Ustedes tienen que hacerlo en base a lo que es la parte teórica. ¿Qué es lo que van a hacer como actividad? Y eso va a ser para este fin de semana. De la 1, ¿sí? Todas las que son de alternativa múltiple, a la 10, ¿sí? Van a colocar así, van a hacer en una hoja. Las neuronas se encuentran en un estadio denominado, marcan la alternativa, que digamos puede ser G sub 0, y abajo van a colocar el por qué, ¿sí? Eso van a ser de las 10 preguntas, ¿sí? Igual de la 2, de la 3, de todas ellas el por qué. No solo van a marcarme la alternativa. Y eso me lo van a enviar a mi WhatsApp, ¿sí? Para que de esa manera quede
clara la idea de por qué están marcando esta alternativa, no que simplemente están champuceando. Que champucear es fácil, pero tienen que hacerlo de esa manera. Van a hacerlo de la 1 a la 10, tanto del ciclo celular y en lo que es esta parte, también esas preguntas, ¿sí? De la 1 a la 10 van a colocar el por qué han marcado esa alternativa. De esas dos van a ser. Y de esa manera, cada uno de ustedes va a poder sustentarme. Tampoco van a poner un florazo pues, de 3, 4 reglones, ¿sí? Con que sea de 1, máximo 2, suficiente. Y de esa manera van a poder decirme el por qué han marcado esa alternativa, ¿sí? Y voy a saber que realmente están trabajando, no que simplemente me envían y que están marcando al azar. Esa va a ser la actividad que van a enviarme. La del ciclo celular para este fin de semana y lo que es etapas de la meiosis van a tener plazos hasta lo que es el día miércoles, ¿sí? Bueno, eso sería todo por ahora. Ya los dejo, se pueden retirar, que tengan un bonito fin de semana. Ya nos estamos viendo en la siguiente. Cuídense. Un fuerte abrazo. Hasta luego, profe. Chao, Adriana. Hasta la próxima, profesor. Chao, Daniel.